Bueno, momento del deporte, señora, para hablar Sí, de los Juegos Olímpicos. sí, lo tenemos a él, el que más sabe, nuestro querido compañero Guido. Yo tengo muchas preguntas para hacerle, pero después de que él se explaye, Sí, porque sí. estuve leyendo lo que dijo la ministra de Deportes de Francia, pero bueno, después. Así que, Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Mirá, vos justo nombraste a una política francesa y yo vengo a hablar acá de deportes barra historia barra geopolítica. Estamos... Exactamente. Sí, Y tal como dice el Graf, ¿no? La batalla de París, un hito de que Francia oculta y que justamente deja a la luz la hipocresía francesa después de terminar por acusarnos a los argentinos de racistas, xenófobos y bla, 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 ¿no? Esta historia que les voy a contar ocurrió hace 63 años, pero inició mucho tiempo antes, en las relaciones de Argelia y Francia. Y me dirán, ¿por qué vas a hablar de Argelia y Francia? Espere que al final va a entender todo sí. hacia dónde voy. Argelia y Francia son dos naciones que están entrelazadas a lo largo de los siglos, ¿sí? Porque pertenecían al Imperio Romano. Luego, cuando Francia pasó a ser Francia y en sus políticas coloniales adoptó a Argelia como la Cuarta República, es decir, la colonizó. Argelia está separada de Francia por el mar Mediterráneo. Vamos a ver un mapita. Esta frase es clave, ténganlo aquí, ¿no? Aquí ahogamos a argelinos. Detrás de esa pared está el río Sena, que es lo que conecta todo lo que voy a hablar hoy con esta historia y los Juegos Olímpicos. Pero para que se entiendan, aquí está más o menos un mapa. Francia y Argelia, divididas por el mar Mediterráneo. Argelia rica en petróleo, en minerales. Francia ocupó ese territorio y también hizo expansión de lo que tiene que ver de armas nucleares y desarrollo tecnológico a lo largo de 100 años de historia, hasta que en 1954 un grupo de insurgentes argelinos crea lo que se conoció como el Frente de Liberación Nacional, y a partir de allí comenzó una guerra por la independencia que duró más de 7 años y medio, pero que tuvo un punto cúlmine en el centro de esta historia, que fue el 17 de octubre de 1961. Para entender qué es lo que sucedió ese 17 de octubre de 1961, fecha importante en el mundo el 17 de octubre, para entender lo que sucedió en este día oscuro en la historia francesa y que 63 años después continúa Francia tratando de ocultar, hay que empezar por el año de 1958, cuando el mariscal Charles de Gaulle empezó a tomar relevancia política en la vida francesa. Después Charles de Gaulle, que era mariscal del ejército, pasa a ser unos años después presidente de Francia, pero él, que era apoyado por la oposición francesa argelina musulmana, como los llamaban, empieza a tomar una posición pública pro Argelia. Y lo escuchamos, esto es el archivo de lo que él mismo pensaba y decía por aquellos años en el 58, y que estaba entre Argelia y Francia las relaciones en pura guerra, teniendo en cuenta que además Francia salía de una guerra mundial una década atrás. Pero Charles de Gaulle, que había participado en la guerra mundial, decía esto. Conclusion du cessez-le-feu en Algérie. La conclusión del alto el fuego en Argelia son las medidas adoptadas para que las poblaciones allí tengan su propio destino. Ils disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre. La perspectiva que se abre del advenimiento de una Argelia independiente que coopere estrechamente con nosotros satisface la razón de Francia. Satisfont la raison de la France. Claramente esta posición de Charles de Gaulle trajo ilusión al pueblo argelino, que por entonces en París se dice que había entre 30.000 y 150.000 ciudadanos argelinos musulmanes franceses, como se los denominaba. Sin embargo, las revueltas continuaban porque seguían ellos peleando por su independencia. Y esto trae que en marzo del 58 sea nombrado comandante en jefe de la policía de París el señor Maurice Papon, que ya lo vamos a ver en pantalla, la foto de él. Este señor
había colaborado con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, un vendido, y que incluso tenía ya muchos antecedentes de torturas en África durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre es el que empieza a intentar poner orden en París con las manifestaciones pacíficas de los argelinos. Años duraron estas manifestaciones que siempre eran organizadas por el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Hasta que el 5 de octubre, cansado Papún de estas manifestaciones, decide poner un toque de queda desde las 8:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana únicamente para argelinos musulmanes franceses. El resto de la población podía ser libre, salvo ellos. Empezaron a ser perseguidos. La FLN, el Frente de Liberación Nacional, no acató esta orden y continuó con las manifestaciones y llamó a una manifestación masiva el 17 de octubre de 1961, y aquí a donde es el punto cúlmine de esta historia, porque esa noche aproximadamente 14.000 de todos los argelinos salieron a las calles en paz, pero Papún dio la orden de represión y esa noche hubo una masacre. Murieron entre 200 y 300 argelinos musulmanes franceses. Fueron torturados, golpeados, 5.000 más o menos arrestados, este número de 200, 300 muertos, y sus cuerpos fueron arrojados al río Sena. Y aquí es a donde nos traemos a la actualidad, porque Francia este hecho lo ocultó siempre. Incluso al día de hoy no salió a pedir perdón por esta masacre al pueblo de Argelia, que todos los años, los 17 de octubre, recuerda esta masacre. Solamente en el río Sena pusieron una plaquita como diciendo en conmemoración a la memoria de las personas que fallecieron aquella noche, pero nunca políticamente salió a pedir perdón de este genocidio que armó Francia. Y justamente mañana, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, se hará en el río Sena. Y los ojos de todos los que conocen esta historia va a estar en la delegación número 6, que va a salir a navegar ese río Sena, cuando 46 atletas de Argelia deban navegar con los colores de Argelia sobre el mismo río que se llevó los cuerpos de 200 a 300 argelinos aquel 17 de octubre de 1961. La historia siempre viene al presente y deja abierta y descubierta la hipocresía con la que Francia está tratando a países como la Argentina. Esta es la historia del día de hoy, compañeros, los Juegos Olímpicos y esta historia que Francia niega, aquella masacre de tantos argelinos en aquel tiempo de guerra de independencia. Finalmente Argelia se independizó en 1966 y pudo pasar a ser completamente independiente en cuanto a economía y política, por supuesto. Dos y media de la tarde, 10.500 atletas, 6 kilómetros de recorrido de este a oeste sobre el río Sena, 400.000 espectadores, 2:30 de la tarde en la Argentina, que tendrá la delegación. El puesto entre el 12 y el 14 no está muy bien claro, porque hay todo un protocolo, ¿no? El primero en desfilar es Grecia, creador de los Juegos Olímpicos. El segundo es el grupo de la delegación de refugiados, y a partir de allí las delegaciones empiezan a navegar por orden alfabético siguiendo el idioma oficial del país organizador. Es decir, el tercero será Afganistán, y ahí arranca una lista en el que Argentina está entre el puesto 12 y 14. Los abanderados van a ser Luciano de Checo y Rocío Sánchez Moquia, vóley y hockey, quienes también consiguieron medallas en Tokio 2021. En el caso de Checo, Rocío Sánchez Moquia consiguió medallas tanto en Londres 2012 como en Tokio 2021, con las leonas, plata ambas, de Checo bronce, los abanderados argentinos mañana a las 14:30, en lo que va a ser un despliegue histórico y único, porque es la primera vez que los Juegos Olímpicos tendrán una inauguración fuera de un estadio y será a lo largo del río Sena, 6 kilómetros de navegación para cada delegación de las 32 deportes que tienen estos Juegos Olímpicos, que empezaron muy convulsionados y que por ahora no
está trayendo orgullo a los franceses. Perfecto, Guido. Mañana estamos en vivo ahí con la transmisión de estos Juegos Olímpicos, la inauguración oficial, porque ya arrancaron en algunas disciplinas. Nos vemos mañana, Guido. Gracias. Será hasta mañana. Hasta luego. Muy amable.